Saludos a todos. Hoy hablaremos sobre la formulación de hipótesis. La formulación de hipótesis es un aspecto importante en la investigación porque nos permite establecer el marco claro y coherente para el estudio de las relaciones entre las variables. A continuación vamos a describir el proceso de formulación de hipótesis. Al analizar la conveniencia de formular hipótesis, es fundamental considerar el enfoque y el alcance del estudio. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y convivencia escolar, formular hipótesis sobre cómo algunas variables como la participación estudiantil o el apoyo de los docentes y otras pueden influir en la efectividad del programa. Esto nos va a ayudar a enfocar nuestra investigación y a obtener resultados significativos. Al establecer las hipótesis, es importante destacar las variables involucradas. Un ejemplo es, en el contexto de nuestro estudio, podríamos formular una hipótesis que sugiera que la participación estudiantil, esa sería la variable independiente, está positivamente relacionada con la mejora de la convivencia escolar. La convivencia escolar es la variable dependiente. Por otra parte, es importante definir conceptualmente las variables. Es decir, es importante establecer claramente qué se entiende por participación estudiantil o mejora de la convivencia escolar en el contexto específico de nuestra investigación. Por ejemplo, la participación estudiantil podría incluir la asistencia a reuniones escolares y la participación en actividades extracurriculares. Asimismo, es necesario definir operacionalmente las variables. Esto quiere decir que se debe establecer cómo serán evaluadas en la investigación. Un ejemplo es que podríamos medir la participación estudiantil mediante encuestas o registros de asistencia y la mejora de la convivencia escolar a través de evaluaciones de clima escolar o índices de conflictos reportados. Es importante destacar que las hipótesis no son necesariamente verdaderas, sino que son proposiciones sujetas a comprobación empírica. Por ejemplo, en un estudio sobre el impacto de la participación estudiantil en la convivencia escolar, podríamos formular una hipótesis, por ejemplo, que a mayor participación estudiantil mejorará el clima escolar. Esta hipótesis nos proporciona una dirección para la investigación, pero debe ser alguna vez a pruebas empíricas para la validación. También es importante comprender que las hipótesis se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, derivados de teorías, de análisis de la literatura o generalizaciones empíricas. Por lo tanto, las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas, pero en todos los casos son proposiciones que requieren verificación en la realidad a través de la investigación. No en todas las investigaciones es necesario plantear hipótesis. Por ejemplo, en estudios exploratorios o cualitativos, el objetivo principal puede ser comprender un fenómeno o generar teorías, por lo que la formulación de hipótesis puede no ser necesaria en estas circunstancias. En cambio, en investigaciones cuantitativas,
especialmente aquellas que buscan probar relaciones causales entre variables. La formulación de hipótesis es importante para orientar el estudio y proporcionar una base para la recolección y análisis de los datos. La comprensión de las variables es importante en la investigación, ya que estas son propiedades que pueden variar y cuya variación es susceptible de medirse. Un ejemplo es si estamos investigando el impacto de la participación estudiantil en la convivencia escolar. La participación estudiantil sería una variable, ya que puede variar entre los estudiantes y el impacto puede ser medido. Las variables adquieren valor para la investigación cuando pueden estar relacionadas con otras variables, ya sea formando parte de una hipótesis o una teoría. Un ejemplo vamos a plantear una hipótesis de que a mayor participación estudiantil mejorará el clima escolar. La participación estudiantil y el clima escolar serán las variables en cuestión y la relación será el foco de nuestra investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos de variables: sexo, motivación hacia el trabajo, atractivo físico, conocimiento sobre héroes de la historia nacional, liderazgo directivo, religión, violencia escolar, nivel nutricional, horas de clase por materia, años en el servicio, escuela formadora del docente, etc. ¿Cómo se relacionan las hipótesis, preguntas y los objetivos de investigación? La relación entre las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación es importante en el proceso de investigación. Las hipótesis, en muchos casos, surgen de los objetivos y preguntas de investigación y juegan un papel importante para guiar el estudio. Por ejemplo, si el objetivo de la investigación es comprender el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, una pregunta de investigación podría ser: ¿cómo afecta la participación estudiantil en el programa de educación para la paz a la convivencia escolar? A partir de esa pregunta podríamos formular la siguiente hipótesis: la participación estudiantil en el programa de educación para la paz está positivamente relacionada con la mejora de la convivencia escolar. Esta hipótesis sustituiría el objetivo y la pregunta de investigación, proporcionando una guía clara para el estudio y permitiendo establecer las relaciones entre las variables. ¿De dónde surgen las hipótesis? Pueden surgir de diversas fuentes como las teorías, el análisis de las teorías, generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación, estudios revisados, antecedentes consultados. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de la participación estudiantil en la convivencia escolar, nuestra hipótesis podría surgir de teorías sobre la participación estudiantil, el análisis de estudios previos sobre programas similares o generalizaciones empíricas sobre la influencia de la participación en entornos educativos. Es importante destacar que existe una estrecha relación entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. A medida que avanzamos en el desarrollo del estudio, los objetivos o preguntas de investigación pueden reafirmarse o mejorarse, lo que a su vez puede influir en la formulación de nuevas hipótesis. Esta retroalimentación entre el planteamiento del problema
la revisión de la literatura, los objetivos y las hipótesis es importante para el avance y la mejora continua de la investigación. Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante. Aunque es común que las hipótesis surjan de teorías, de análisis de la literatura o generalizaciones empíricas, también es posible que surjan de planteamientos de problema revisados, incluso cuando no existe un cuerpo teórico abundante. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar y encontramos que hay poca literatura, podríamos formular hipótesis basadas en observaciones directas o en la experiencia propia de nuestra práctica. Es importante destacar que formular hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura, la bibliografía, puede constituir una grave falla en la investigación. Esto a que podemos cometer errores como hipotetizar algo que ya ha sido ampliamente comprobado o hipotetizar algo que ha sido contundentemente rechazado. Por lo anterior, es fundamental realizar una revisión exhaustiva de la literatura para garantizar que nuestras hipótesis sean útiles y fructíferas. Existen diferentes tipos de hipótesis que son fundamentales para el desarrollo de la investigación. La hipótesis de investigación es aquella que plantea la relación entre variables y es la que busca comprobar o refutar a través de la investigación. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, una hipótesis de investigación podría ser la participación estudiantil en el programa de educación para la paz está positivamente relacionada con la mejora en la convivencia escolar. Número 2, la hipótesis nula. Esta es la que afirma la ausencia de relación entre variables o la ausencia de efecto de un tratamiento. Un ejemplo, en el mismo contexto de nuestro estudio. Una hipótesis nula podría ser: no hay diferencia significativa en la convivencia escolar entre estudiantes que participan en el programa de educación para la paz y aquellos que no participan. Número 3, hipótesis alternativa. Es aquella que contradice la hipótesis nula y afirma la presencia de una relación entre variables o el efecto de un tratamiento. Siguiendo con nuestro ejemplo, una hipótesis alternativa sería: existe una diferencia significativa en la convivencia escolar entre los estudiantes que participan en el programa de educación para la paz y aquellos que no participan. Número 4, hipótesis estadísticas. Son aquellas que se formulan para ser probadas mediante pruebas estadísticas. Estas hipótesis son específicas y cuantificables y suelen estar relacionadas con la comparación de grupos o la relación entre variables. A continuación, detallaré los requisitos que una hipótesis debe cumplir para ser válida en la investigación científica. Referirse a una situación social real. Las hipótesis deben estar relacionadas con situaciones reales que puedan ser observadas y estudiadas. Un ejemplo de una hipótesis sobre el impacto de la participación estudiantil en un programa de educación para la paz en la convivencia escolar se refiere a una situación social real en el contexto escolar.
Términos comprensibles, precisos y concretos. Los términos o variables de la hipótesis deben ser claros, específicos, de modo que su significado sea comprensible y no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de la participación estudiantil, es importante definir claramente qué se entiende por participación estudiantil para que la hipótesis sea precisa. Relación clara y verosímil entre variables. La relación propuesta por la hipótesis debe ser lógica y plausible. Debe existir coherencia en la relación planteada entre las variables. Por ejemplo, si planteamos a mayor participación estudiantil mejorará el clima escolar, esta relación debe tener sentido y ser verosímil en el contexto educativo. Observables y medibles. Los términos de la hipótesis y la relación entre ellos deben ser observables y medibles. Esto quiere decir que deben tener referentes concretos en la realidad que puedan ser cuantificados o evaluados. Por ejemplo, la participación estudiantil y el clima escolar deben ser observables y medibles para que la hipótesis sea comprobable. Relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Las hipótesis deben estar vinculadas a técnicas o métodos de investigación disponibles que permitan poner a prueba la relación propuesta entre las variables. Por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, diarios de campo, portafolio, etc. Las hipótesis correlacionales son importantes ya que no solo establecen que dos o más variables están asociadas, sino también cómo están asociadas. Es decir, no solo indican que hay una relación entre las variables, sino también la dirección y la fuerza de esta relación. Por ejemplo, si estamos investigando la relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico, una hipótesis correlacional podría ser: existe una correlación positiva entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando se correlacionan dos variables, se le da el nombre de correlación bivariada. Y cuando se correlacionan varias, se le llama correlación múltiple. En una hipótesis de evaluación, el orden en que coloquemos las variables no es importante, ya que, como suele decirse, el orden de los factores, las variables, no altera el producto, las hipótesis. Por lo tanto, lo que importa es la relación entre las variables, no el orden en que se mencionan. La formulación de hipótesis de investigación es importante en el proceso de investigación, ya que nos permite plantear proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre las variables. Estas hipótesis deben cumplir con los requisitos previamente mencionados, como ser claras, verosímiles, observables, medibles y estar relacionadas con técnicas disponibles de comprobarlas. Las hipótesis de investigación suelen simbolizarse como HI o H1, H2, H3, y también se les conoce como hipótesis de trabajo. Y dentro de este tipo de hipótesis podemos encontrar dos subtipos: las hipótesis descriptivas, que vienen siendo las que se centran en describir el valor de las variables que se van a observar en un contexto o en relación con la manifestación de otra variable. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, una hipótesis descriptiva podría ser: el nivel de participación estudiantil en el programa de educación para la paz se relaciona positivamente con la percepción de un clima escolar pacífico. 2.2 Hipótesis
correlacionales. Estas hipótesis especifican las relaciones entre dos o más variables. Un ejemplo es si estamos estudiando la relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico. Una hipótesis correlacional podría ser: existe una valoración positiva entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando hablamos de estimación, no estamos tratando con variables independientes y dependientes, ya que estos términos son propios de las hipótesis causales. En la correlación simplemente estamos buscando relaciones entre variables, sin establecer una como causa y la otra como efecto. Por ejemplo, si estamos estudiando la relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico, no estamos considerando una variable como independiente y la otra como dependiente, sino que simplemente buscamos entender cómo se relacionan entre sí. Además, es común que al intentar correlacionar varias variables de investigación se formulen diversas hipótesis, y cada una de estas hipótesis relacione un par de variables. Un ejemplo: si estamos investigando la influencia de la participación estudiantil, el apoyo docente y el clima escolar en el rendimiento académico, podríamos formular varias hipótesis, cada una relacionando dos de estas variables para comprender mejor sus interacciones. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Estas hipótesis se centran en establecer si existen diferencias significativas entre dos o más grupos de relación con una variable específica. Un ejemplo es si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, podríamos formular una hipótesis de diferencia entre grupos como: existe una diferencia significativa en la percepción del clima escolar entre los estudiantes que participan en el programa de educación para la paz y aquellos que no participan. Es importante que estas hipótesis cumplan con los requisitos de ser claras, verosímiles, observables y medibles, y que estén relacionados con técnicas disponibles para probarlas. Al establecer hipótesis de diferencia entre grupos, se busca comprender si las intervenciones o condiciones a las que están expuestos los grupos tienen un impacto significativo en la variable de interés. La formulación de hipótesis que establece relaciones de causalidad es importante, ya que va más allá de simplemente afirmar la relación entre variables, sino que también propone un sentido de entendimiento de las relaciones, estableciendo relaciones de causa-efecto. Un ejemplo: si investigamos el impacto de un programa de mediación escolar en la reducción de conflictos entre estudiantes, una hipótesis que establece una relación de causalidad podría ser: la implementación de un programa de mediación escolar reduce significativamente la incidencia de conflictos entre estudiantes. Bien, es importante tener en cuenta que al formular hipótesis de causalidad se debe considerar la posibilidad de que existan variables intervinientes o confusas que puedan influir en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Por lo tanto, si esto es importante para diseñar la investigación de manera que se puedan controlar las variables para establecer una relación causal sólida. Las hipótesis de diferencias entre grupos son importantes, ya que buscan establecer
si existen diferencias significativas entre dos o más grupos en relación con una variable específica. En este tipo de hipótesis, una de las variables, aquella sobre la cual se divide los grupos, adquiere un número más limitado de valores en comparación con las variables de las hipótesis correlacionales. Esto se debe a que habrá tanto valores como grupos que se comparan. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar y queremos comparar la percepción de clima escolar entre estudiantes que participan en el programa y aquellos que no participan, la variable participación en el programa tendrá dos valores: participantes y no participantes. Es importante destacar que las hipótesis de diferencia entre grupos pueden formar parte de estudios correlacionales siempre y cuando únicamente establezcan que hay diferencia entre los grupos, aunque no necesariamente indiquen a favor de qué grupo es esta diferencia. Un ejemplo de hipótesis de diferencia entre grupos podría ser: existe una diferencia significativa en la percepción del clima escolar entre los estudiantes que participan en el programa de educación para la paz y aquellos que no participan. Las hipótesis nulas son fundamentales en la investigación, ya que constituyen proposiciones que buscan refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Esto quiere decir que representan la contrapartida de la hipótesis de investigación. Un ejemplo: si la hipótesis de investigación plantea que la participación en un programa de educación para la paz mejora la convivencia escolar, la hipótesis nula podría ser: la participación en un programa de educación para la paz no tiene efecto en la convivencia escolar. Es importante destacar que, al igual que con las hipótesis de investigación, existen diferentes clases de hipótesis nulas, ya que cada una refleja la naturaleza específica de la hipótesis de investigación a la que se opone. Las hipótesis nulas se simbolizan con el símbolo HO. Hipótesis alternativas. Representan posibilidades alternas ante la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Estas hipótesis se simbolizan como HA y solo pueden formularse cuando efectivamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación nula. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de mediación escolar en la reducción de conflictos entre estudiantes, la hipótesis alternativa podría ser: la implementación de un programa de mediación escolar tiene un efecto significativo en la reducción de conflictos entre estudiantes. Es importante tener en cuenta que las alternativas deben ser coherentes con la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, y también deben representar otras posibilidades que surjan en el estudio. De no ser así, no podrían existir. Hipótesis estadísticas. Las hipótesis son importantes en la investigación porque representan la transformación de la hipótesis de investigación, las hipótesis nulas y alternativas, en símbolos estadísticos. Estas hipótesis se formulan en el contexto de datos cuantitativos. Esto quiere decir en números, porcentajes, promedios, etc. Hay tres tipos de hipótesis que corresponden a clasificaciones de las hipótesis de investigación y nula. Se les denomina de estimación, de evaluación y de diferencia de medios. Las hipótesis de estimación sirven para evaluar la
la suposición de un investigador respecto al valor de alguna característica de una muestra de individuos u objetos y de una población. Estas hipótesis se basan en información previa y no se limitan únicamente a promedios. Pueden incluir cualquier estadística, por ejemplo, porcentajes, medianas, modas, entre otros. Por ejemplo, si estamos investigando el nivel de participación estudiantil en el programa de Educación para la Paz, una hipótesis estadística podría ser: se estima que el porcentaje de estudiantes que participan en el programa de Educación para la Paz es mayor al 70%. La importancia de las hipótesis en la investigación es fundamental, ya que guían el estudio y permiten establecer relaciones entre las variables. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que los datos no siempre respaldan las hipótesis planteadas. Es importante comprender que la falta de evidencia a favor de las hipótesis no significa que la investigación carezca de utilidad. De hecho, los datos en contra de una hipótesis también proporcionan conocimiento y contribuyen al entendimiento del fenómeno investigado. Cuando formulamos una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables que están incluidos en ella. Esto es importante por varias razones. Primero, para asegurarnos de que todos entendamos los términos o variables de la misma manera. Esto garantiza la consistencia en la interpretación de los resultados. Segundo, para asegurarnos de que las variables puedan ser evaluadas en la realidad a través de los sentidos. Y tercero, para poder confrontar nuestra investigación con otras similares y evaluar más adecuadamente los resultados. Las variables deben definirse de dos maneras: conceptual o constitutivamente, y operativamente. La definición conceptual se refiere a establecer el significado teórico de las variables, mientras que la definición operacional implica especificar cómo se medirán o manipularán las variables en la realidad. La importancia de las hipótesis en la investigación radica en la capacidad para orientar el estudio y establecer relaciones entre las variables. Las hipótesis deben ser claras, verosímiles, observables y medibles, y estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Es importante someter las hipótesis a prueba para determinar si son aceptadas o son rechazadas en base a la información que recopilemos. Y es importante tener en cuenta que no se puede probar que una hipótesis sea verdadera o falsa. Solo se puede aportar evidencia a favor o en contra de la hipótesis. Según Hernández y otros, 1998, cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y será válida en el contexto en el cual se comprobó. Esto resalta la importancia de la replicación de estudios para fortalecer la validez de las hipótesis. Por ejemplo, si una hipótesis plantea que la participación de un programa de educación para la paz mejora la convivencia escolar, se requeriría de múltiples investigaciones que vayan a respaldar esta afirmación para que la hipótesis adquiera mayor credibilidad y validez. Las hipótesis son herramientas fundamentales para la investigación,
ya que permiten establecer relaciones entre variables y orientar el estudio. Aunque son formuladas por el ser humano, su poder radica en que pueden ser algunas veces a prueba o demostrarse como probablemente correctas o incorrectas, sin que interfieran los valores y creencias individuales. Por ejemplo, si planteamos la hipótesis de que la implementación de un programa de mediación escolar reduce el número de conflictos entre estudiantes, podemos someter esta hipótesis a prueba recopilando datos sobre la incidencia de conflictos antes y después de la implementación del programa. Si los datos muestran una disminución significativa en el número de conflictos, esto respaldaría la hipótesis. De lo contrario, si no se observa un cambio significativo, la hipótesis podría ser refutada. La formulación de hipótesis es importante. Es importante tener en cuenta que las hipótesis no necesariamente representan las respuestas correctas a los problemas planteados. De hecho, en la mayoría de las investigaciones, el investigador formula varias hipótesis con la esperanza de que alguna de ellas proporcione una solución satisfactoria al problema en cuestión. Cuando formulamos múltiples hipótesis, se amplían las posibilidades de encontrar la respuesta adecuada. A medida que se van eliminando hipótesis, lo que pasa es que el campo de búsqueda se va haciendo más pequeño, lo que permite al investigador enfocarse en las hipótesis más prometedoras y relevantes para la investigación. Por ejemplo, si un investigador está estudiando el impacto de un programa de resolución de conflictos en la convivencia escolar, podría formular varias hipótesis sobre los posibles efectos del programa. Y a medida que se recopilen y analicen datos, se puede descartar hipótesis que no encuentran respaldo empírico, lo que va a permitir centrarnos en aquellas hipótesis que muestran mayor validez y relevancia para el estudio. Cada estudio utilizará los tipos de hipótesis que mejor se adaptan al enfoque de la investigación. Un ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, podríamos formular una hipótesis que sugiera que la participación en el programa reducirá los conflictos entre los estudiantes. Las hipótesis también tienen una función descriptiva y explicativa, porque ayudan a comprender y explicar los fenómenos observados. Y las hipótesis pueden utilizarse para probar teorías existentes o sugerir nuevas teorías, lo que contribuye al avance del conocimiento en un campo específico. Una variable, como mencionan Ari y otros, 1989, es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Al definir las variables de manera precisa, se asegura que todos los involucrados en la investigación comprendan los términos de la misma manera. Esto garantiza la consistencia en la cuando vamos a interpretar los resultados. Al definir las variables de manera operativa, esto quiere decir especificando cómo se medirán o manipularán en la realidad. Se facilitará la evaluación de los resultados de la investigación. Esto permite que otros investigadores puedan replicar el estudio y comparar los resultados, lo que contribuye al avance del conocimiento en el campo de la educación para la paz y la convivencia escolar.
¿Para qué definir las variables? Para que cualquier lector de la investigación le dé el mismo significado, para asegurarse de que puede obtener información acerca de las variables, para confrontar la investigación con otras que incorporen las mismas variables y para contextualizar el estudio al momento de analizar sus resultados. La definición conceptual establece el significado teórico de las variables, mientras que la definición operacional especifica cómo se medirán o manipularán las variables en la realidad y contexto de la investigación. Por ejemplo, si estamos estudiando el impacto del programa de mediación escolar en la resolución de conflictos, la definición conceptual de la variable resolución de conflictos podría referirse a la capacidad de los estudiantes para resolver disputas de manera pacífica. La definición operativa de esta variable podría incluir la observación directa de interacciones entre estudiantes, el uso de cuestionarios para evaluar las habilidades de resolución de conflictos o el análisis de registros de incidentes de conflictos en la escuela. Como menciona Kerlinger, una definición operativa nos indica los procedimientos específicos que deben seguirse para medir una variable. Esto va a asegurar que la medición sea consistente y objetiva y que los resultados sean comparables y replicables en diferentes estudios. Las variables en la investigación pueden ser cualitativas, cuantitativas y a su vez estas últimas pueden ser discretas o continuas. Las variables cualitativas representan características no numéricas, como el género, el estado civil o la preferencia política. En cambio, las variables cuantitativas representan cantidades numéricas y pueden ser discretas o continuas. Un ejemplo de variable cualitativa discreta o discontinua podría ser el tipo de programa de educación para la paz implementado en una escuela, ya que se trata de una característica no numérica y específica. En cambio, una variable cuantitativa continua podría ser el tiempo que los estudiantes dedican a participar en actividades de mediación escolar. Y a esta variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. Las variables desempeñan roles específicos en la investigación y es importante comprender las funciones para diseñar y llevar a cabo un estudio de manera efectiva. La variable dependiente es la variable que se ve afectada por la variable independiente. Es el resultado o el efecto que se pretende medir en el estudio. Por ejemplo, si estamos investigando el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar sería la variable dependiente, ya que se espera que sea influenciada por la participación en el programa. La variable independiente es aquella que se manipula o controla en el estudio. Es aquella variable que se cree que tiene un efecto sobre la variable dependiente. Siguiendo el ejemplo anterior, la participación en el programa de educación para la paz sería la variable independiente, ya que se manipula para observar su efecto en la convivencia escolar. La variable interviniente es aquella que se encuentra entre la variable independiente y la variable dependiente. En ocasiones, a menudo, esta variable explica la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Por ejemplo, si en el estudio anterior consideramos que la empatía de los estudiantes es un factor que puede influir en la relación entre la participación en el programa y la convivencia escolar, la empatía
sería una variable interviniente. Por último, la variable extraña es la variable que puede afectar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, pero que no es de interés para el estudio. Por ejemplo, si en el estudio sobre el programa de Educación para la Paz, factores externos como cambios en la administración escolar podrían ser las variables extrañas que podrían influir en los resultados. El nivel de medición de las variables es importante y hay 4 niveles de medición: el nominal, ordinal, intervalar y de cociente o de razón. El nivel nominal es el nivel básico y se utiliza para variables categóricas sin un orden específico, como por ejemplo el género o la preferencia política. Otro ejemplo, al estudiar las preferencias de resolución de conflictos entre estudiantes, podríamos asignar valores nominales a las diferentes estrategias de resolución como negociación, mediación o retirada. El nivel ordinal implica un orden específico entre las categorías, pero las diferencias entre ellas no son necesariamente iguales. Un ejemplo sería la escala de satisfacción del programa de mediación escolar, donde los participantes podrían calificar su satisfacción como insatisfecho, parcialmente satisfecho o totalmente satisfecho. El nivel intervalar implica un orden específico entre las categorías y las diferencias entre ellas son iguales, pero no hay un punto cero absoluto. Un ejemplo sería la escala de calificación de la efectividad del programa de Educación para la Paz, donde los participantes podrían calificar el programa de 1 a 10. Y finalmente el nivel de cociente o de razón implica un orden específico, diferencias iguales entre categorías y un punto cero absoluto. Un ejemplo sería la cantidad de conflictos resueltos por estudiante a través del programa de mediación escolar, donde el punto cero representa la ausencia total de conflictos resueltos. Seleccionar una muestra adecuada es importante y comienza con la definición de la unidad de análisis, es decir, quiénes van a ser medidos. Esto depende del problema a investigar y de los objetivos de la investigación. Por ejemplo, si estamos estudiando el impacto de un programa de resolución de conflictos en una escuela, la unidad de análisis podría ser los estudiantes que participan en el programa. Una vez que definimos la unidad de análisis, es necesario delimitar la población. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Por ejemplo, si estamos interesados en el impacto del programa en toda la escuela, la población sería todos los estudiantes de la escuela. Es importante que las poblaciones estén claramente delimitadas en cuanto a sus características de contenido, lugar y tiempo. Un ejemplo es si estamos estudiando el impacto de un programa de mediación escolar en una escuela específica durante un año académico determinado. La población estaría claramente definida en términos de contenido. Estudiantes participantes en el programa, en el lugar, la escuela específica y el tiempo, el año académico en cuestión. La determinación de la muestra es un paso importante en la investigación, ya que en muchas ocasiones no es factible medir a toda la población.
Por lo tanto, es necesario trabajar con un subgrupo representativo de la población. El objetivo es que la muestra sea un reflejo fiel de la población en su conjunto. Por ejemplo, si estamos investigando la efectividad de un programa de mediación escolar en la escuela, la población serán todos los estudiantes de esa escuela. Sin embargo, medir a todos los estudiantes podría resultar imposible, por lo que se seleccionaría una muestra representativa que participen en el programa, de manera que los resultados obtenidos puedan generalizarse a toda la población estudiantil. Es importante mencionar que existen dos tipos de muestra: la muestra probabilística, en la que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados, y la muestra no probabilística, en la que no todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. La elección del tipo de muestras va a depender de la naturaleza de la investigación y de los recursos disponibles. La muestra probabilística es un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Esto significa que cada miembro de la población tiene una oportunidad igual de ser incluido en la muestra. Para lograr esto es fundamental definir las características de la población, determinar el tamaño de la muestra y realizar la selección de manera aleatoria. Un ejemplo, si estamos investigando la percepción de los estudiantes sobre la resolución de conflictos en una escuela, podríamos definir la población como todos los estudiantes matriculados en la escuela. Luego, determinaríamos el tamaño de la muestra, por ejemplo, 100 estudiantes. Y finalmente seleccionaríamos aleatoriamente a esos 100 estudiantes de la lista completa de población, asegurándonos de que cada estudiante tenga la misma oportunidad de ser incluido en la muestra. La muestra probabilística es fundamental para garantizar la representatividad de la población en el estudio, lo que contribuye a la validez y aplicabilidad de los resultados en el contexto de la educación para la paz y la convivencia escolar. Hasta aquí hemos llegado con el tema de hipótesis y variables de estudio. Agradezco su atención y en otro video continuaremos con el programa de metodología. Hasta pronto.